Anteriormente ya habíamos platicado de, de los materiales con los que se puede hacer la matriz o los escalos para las bioimpresiones de tejido de corazón, pero no habíamos mencionado una de las cosas más importantes que se necesita, que son las células que van dentro de estos escalos, que al final es lo que realmente genera el tejido, ¿no? Después de que se multiplican. Y para tener esto se necesita realizar un cultivo celular. Los, los científicos, los investigadores ya tienen muchos años realizando este tipo de cultivos celulares. Realmente no solamente se han hecho de células, se han hecho de bacterias, de virus, lo que ha provocado, por ejemplo, la creación de vacunas, ¿no? Desde algo tan básico como esto. Entonces, sabemos que actualmente ya existen muchas metodologías para aislar células, obtener las células, aislarlas y después poder generar una población de estas, las cuales pueden ser mantenidas y se pueden multiplicar in vitro, que es en vidrio. Entonces, lo primero que se tiene que realizar, pues, es aislar las células de algún tejido que tengamos o de la sangre. Se aíslan y lo primero que se tiene que hacer es retirarle la matriz extracelular, que a veces es el tejido o el colágeno que se tiene para finalmente obtener las células que necesitamos. Hay muchas maneras de aislar las células. Algunas es con diversos tipos de enzimas como esta, la, las enzimas proteolíticas como la tripsina, las colagenasas. De esta manera se podría decir que se separan o se desintegra esta matriz extracelular y así es como podemos tener una suspensión celular que contiene a todas las células presentes que necesitamos. Ya después de eso se genera la cultivación para que se puedan, para que pues, no se mueran, estén vivas estas células y puedan multiplicarse. Pero para esto necesitamos algo muy importante que son los medios para el cultivo de células. Esto ya tiene muchos años. De los primeros fue un medio de cultivo que es muy conocido como de Ringer, que fue quien lo desarrolló en 1880, ya tiene bastante tiempo, que básicamente era una solución salina parecida a lo que nosotros tenemos pues en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esta contenía las sales básicas como el cloro de sodio, potasio, calcio, magnesio, y él demostró que en esta solución podía tener cierto tiempo o mantener cierto tiempo latiendo un corazón de animal fuera de su cuerpo, simplemente dentro de este medio. Entonces, pues obviamente se fueron desarrollando, se fueron mejorando. Después tenemos a Harrison, que él ya estableció una metodología para generar estos cultivos tisulares en 1908, 1910. Entonces, como pueden ver, ya tiene bastante tiempo. Actualmente, pues ya está muy desarrollada esta área de los medios de cultivo y ahora pues son combinaciones precisas dependiendo de qué célula es la que se quiere cultivar. Aquí tenemos algunos ejemplos de las cosas que ya contienen. Ya contienen no solamente sales como antes, sino que tienen aminoácidos, vitaminas, otros compuestos y algunas proteínas que las requieren dentro de este suero. Y como pueden ver a la derecha, pues ahí se tiene una imagen. Actualmente ya ni siquiera es una solución como tal, sino ya son como gelificaciones o geles donde se inyectan estas células. Ahora, esto es como los términos generales de cómo se generan los cultivos celulares, pero como dije, hay metodologías específicas para el tipo de células que necesitamos. En mi tema es tejido cardíaco y en el tejido cardíaco, pues hay distintos tipos de células, como los fibroblastos, las células endoteliales, las células nerviosas, pero la principal célula
del corazón son los cardiomiocitos, que son células musculares especializadas del corazón. En la imagen de la derecha, ahí se pueden ver ya cuando se están desarrollando. Para generar esta imagen, pues generan como un tipo de tinción para que se pueda observar la diferencia entre la matriz o el escalof, que era de lo que platicé anteriormente, que se puede hacer de alginato o de algún otro material, y eso sería lo verde. Los rojos son los cardiomiocitos, y esto es necesario porque, a diferencia de algunos otros cultivos que se pueden mantener en líquido, las células sí necesitan una base rígida donde se puedan desarrollar o multiplicar. Es por eso que también es muy importante el material del que está hecho las biotintas. Entonces, en este caso, se necesita una metodología específica con, con, con estos materiales donde se desarrollan, de los que platicaba, también muy específico, para poder generar la multiplicación de cardiomiocitos. Y pues un procedimiento ya más exacto de cómo se cultivan los cardiomiocitos es, por ejemplo, en este artículo que encontré, que aunque es de células de ratón, pues aún así ya genera la metodología para este tipo de célula. Entonces ahí ya no solamente es lo específico del cultivo, sino también necesita características como la temperatura, la presión y otro tipo de cuestiones para que se genere bien el crecimiento de estos cardiomiocitos. Ya después viene la evaluación, que generan como un recuento de las células vivas, cuántas no murieron, o hasta la densidad celular. Y es por eso la importancia también de la matriz o del escalop, porque a veces esta puede impedir el crecimiento de las células. Entonces, ya si les interesa más en específico el procedimiento, pues este título lo tengo aquí en mis referencias, es la primera. Como era un tema de 5 minutos, pues ya no lo especifiqué en este y lo traté de hacer un poco más general para hablar de la importancia de los cultivos celulares. Pero pues esa es la razón por la que tengo el primer título en rojo, que es este artículo, y ya los otros dos pues son pues información de el cultivo celular en general.